Bien, entonces, ¿qué vinieron a hacer acá? Están en una materia que es profesorado, licenciatura, ¿en qué? En ciencias biológicas. Bien. Pum, pum. Entonces, ciencias biológicas quiere decir que hay una o más ciencias que se consideran biológicas, ¿sí? Por lo tanto, la biología, si tenemos que decir, bueno, ¿qué es la biología? Que es lo que uno tendría que empezar en una clase, en una materia de biología general, en una licenciatura profesorada en ciencias generales, en biología general, es que la biología es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Es un método ordenado para responder preguntas. ¡Ay, qué bonita definición! Fuentes de definiciones hay muchas, yo elegí alguna accesible como es Wikipedia. La ciencia es un término que viene del latín, ¿sí? Que quiere decir conocimiento. Y la ciencia lo que es entonces, justamente como decía, un sistema. ¿Qué es un sistema? Una metodología, no es, en este caso sí, pero un sistema en general. ¿Con qué asocian la palabra sistema? Estructura, orden, algo que tiene como cierta forma, cierto protocolo, ¿sí? Algo estructurado. Y es algo estructurado que lo que va a hacer es organizar y construir conocimiento a través de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? No es cualquier pregunta, ¿sí? Son preguntas cuyas respuestas son comprobables. Es decir, hay muchas preguntas que uno se puede hacer. Y si lo piensan, y pueden hacer ese ejercicio de pensar distintos tipos de preguntas, no todas las preguntas son contestables, ¿sí? O comprobables. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué voy a cenar la semana que viene, el martes a la noche? No es una pregunta que yo pueda contestar. Puedo pensar al respecto, puedo meditarlo, puedo planificar, pero todos saben que en la vida pasan cosas, con lo cual no puedo asegurar que yo, porque yo diga ahora voy a comer ravioles el martes que viene a la tarde, es que va a ser algo que es un hecho. Yo no lo puedo comprobar, es una pregunta sobre el futuro, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que no son comprobables. En general, las ciencias lo que hacen son preguntas comprobables y usan para organizarlas un método estructurado, y ahí viene la parte de la estructura, que lo que va a hacer es estudiar e interpretar los fenómenos naturales, sociales y artificiales. ¿Sí? Esto es una definición general de ciencias. Las ciencias pueden estudiar distintos tipos de fenómenos. Los fenómenos, en su sentido más amplio, son cosas que pasan. Son cosas que se pueden observar. Son cosas que ocurren y que se pueden observar y que se pueden medir. ¿Sí? Algo que yo no puedo observar de alguna manera y que no puedo medir, no se considera un fenómeno, por lo menos que sea asequible a un estudio de tipo científico. ¿Sí? Hay cosas que yo no puedo observar de ninguna manera, que no puedo medir, quizás porque en su concepción son inmensurables, y entonces no las puedo estudiar con un método estructurado como es el método que usan, los métodos que usan las ciencias. Como la criptozoología, como la fe. La fe implica un esquema de pensamiento y de cosmovisión que no es asequible a preguntas contestables. Por ejemplo, cuando se afirma que hay una entidad superior que es inefable, ¿alguien sabe qué quiere decir inefable? No se puede expresar en palabras, no se puede comprender, que va más allá de nuestra capacidad de concepción, que no se puede medir, que puede ser lo que sea, lo que quiera, independientemente, que no tiene que obedecer ni reglas ni leyes, ¿sí? Que está por encima de todo eso. Eso es algo que yo no puedo medir. Si no lo puedo medir,
no lo puedo estudiar con ciencia. Y que no lo pueda estudiar con ciencia es independiente de que eso exista o no, ¿sí? Y eso es muy importante que lo entiendan desde el vamos. No se trata, cuando uno habla de religión y ciencia, que es algo que normalmente se antepone como cosas opuestas, es algo que es mezclar peras con manzanas. Yo no puedo afrontar los dogmas, las afirmaciones, las creencias que vienen de las cuestiones religiosas con el método científico, ¿sí? No es que la ciencia puede mostrar o demostrar la existencia de Dios o de dioses o de el alma y el espíritu. Es simplemente que son conceptos cuya propia esencia van más allá de lo que la ciencia puede estudiar. Entonces no se trata de o ciencia o religión. Es que yo no puedo avanzar o trabajar con la religión en base a la ciencia, ¿sí? Bien, entonces ya vimos que sistema, conocimiento es la capacidad de entender y saber acerca de los fenómenos, ¿sí? Y otra palabra clave acá es que son los fenómenos naturales los que vamos a estar mirando cuando hablemos de biología, ¿sí? No son fenómenos sociales y en general no vamos a estar hablando de fenómenos artificiales. Fíjense, acá hay otra palabra donde aparece arte. Artificial, que es algo que nosotros contraponemos con lo natural, o sea, ¿esto es natural? No, no, esto es artificial. ¿Qué quiere decir artificial? Que lo fabricó el hombre, ¿sí? Y ahí está de vuelta esa palabra arte como sinónimo de algo creado, de creación. Independientemente es una creación con un sentido estético o una creación funcional, ¿sí? La biología, entonces, está incluida dentro del conjunto de las ciencias naturales porque los fenómenos que estudia son fenómenos naturales. Entonces, ¿qué es hacer ciencia? Esto es algo que van a tener que, si continúan con esta carrera, alguna de estas carreras van a tener que hacer o enseñar a hacer. Muy bien. Vamos a razonar, pero lo más importante es hacer preguntas. Entonces, la primera pregunta en esta carrera que tienen que hacerse es ¿por qué están acá? ¿Por qué están acá? Pregunto nuevamente. Para trabajar en algo que te gusta. ¿Y cómo sería eso? Investigar. ¿Qué quiere decir investigar? Alguien más puede responder, ¿eh? No, por responder una vez no están obligados a responder todas las otras veces. ¿Qué quiere decir investigar? Adquirir conocimientos. ¿Sobre qué? Sobre la pregunta que te hagas. Sobre la pregunta que te hagas. Sobre el tema que quieras. Sobre cosas desconocidas. Bien. Ahora, hay muchas cosas y muchas cosas desconocidas. Entonces, si estamos, dado que se anotaron en ciencias biológicas, ¿sobre qué cosas les parece que van a estar haciéndose preguntas? ¿Eh? Seres vivos. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué es un ser vivo? Un conjunto de células. Algo que come, se reproduce, respira. ¿Y cómo hace todo eso? Con sistemas. Con sistemas. ¿Qué clase de sistemas? Sistemas
O sea, no, en el sentido, sistemas que ocurren dentro de ese organismo. Sistemas que están dentro del organismo. Vos por ahí estás una palabra que estás tratando de que es equivalente, estás usando en realidad estás pensando en un proceso. Algo, los sistemas están y los procesos ocurren. Claro, sí, sí. Bien, o sea que la vida, los seres vivos son algo que en su conjunto conforman lo que llamamos la vida. Y entonces, un poco, las preguntas que vamos a estar haciendo tienen que ver con la vida y con cómo ocurren. Y eso tiene que ver con, bueno, ¿qué significa biología? Estudio de la vida. El estudio de la vida. ¿Qué clase de estudio? ¿Qué es lo que quieren hacer con la vida los biólogos? ¿Eh? Por ejemplo, ¿por qué? A ver. O sea, la vida la compartimos todos. Todos compartimos la vida. Bien. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que quería ¿Por buscar. qué las cosas? El por qué. ¿Qué quiere decir por qué? Cuando yo pregunto por qué, ¿qué estoy preguntando? Estás buscando una explicación a algo. Ahora, hay muchas maneras de pedir explicaciones. Fui a la plaza. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo fuiste? ¿Son iguales esas preguntas? ¿En qué difieren? ¿Eh? ¿Pero estoy preguntando lo mismo? Está buscando respuestas diferentes. Bien, y cuando yo pregunto ¿por qué fui a la plaza? ¿Qué estoy preguntando? La causa. El motivo, la causa. ¿Para qué fui a la plaza? ¿Qué estoy preguntando? La razón, el objetivo, el propósito. Y si pregunto ¿cómo fui a la plaza? ¿Qué estoy preguntando? El método, el mecanismo, cómo llegué, cómo me moví, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras de explicar las cosas. Y esta idea de explicar y hacer distintos tipos de preguntas no es trivial. Y la vamos a volver a ver un poco cuando hablemos de la historia de la biología, porque hay unas cuestiones filosóficas que precedieron a la enunciación de la biología como ciencia o de las ciencias en sí mismas, de justamente cómo se explican, cuáles son las explicaciones a las cosas. Ahora, hay distintos tipos de explicaciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no todas las preguntas son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que yo fui a la plaza y alguien me pregunta por qué fuiste, asumiendo o para qué fuiste, asumiendo que yo tenía un propósito, es razonable pensar que había un propósito. Ahora, si yo pregunto, hablando de, yo veo que hay, lo que hay ya que mencionaron, la evolución, ¿no? Esta capacidad de los seres vivos de, a lo largo del tiempo, ir cambiando y adaptándose. Y pregunto, ¿para qué es la evolución? Y cuando uno dice ¿para qué? Si hay un objetivo o un propósito, ¿de quién es ese propósito? Porque ¿acaso no son los propósitos algo consciente, un objetivo, algo que uno puede pensar, hay una necesidad, alguien está pensando que esto hace falta y por lo tanto hay un objetivo a cumplir? Los procesos biológicos, las cosas que mueven la vida, ¿tienen un objetivo? Y es que el objetivo es algo muy...
Cuando un espermatozoide nada hacia un óvulo, ¿tiene un objetivo? ¿Sí? Quizás la palabra objetivo es muy nuestra. Tiene un propósito, Claro, hay una función. de alguna manera sabe que lo tiene que hacer. ¿A quién es funcional? ¿Las funciones son funcionales a alguien o a algo? ¿A quién le es funcional? O sea, si ustedes piensan en un espermatozoide como una única célula que es prácticamente un núcleo con algunos elementos más de motilidad, o sea, súper chiquita, súper básica, es un núcleo empaquetado, es un ADN que no está haciendo nada de todas las cosas que vamos a ver que hacen el ADN. ¿Hay una entidad consciente ahí que está pensando, tengo que ponerme las pilas y ir más rápido que el resto y alcanzar ese óvulo? Porque tenemos un ser viviente que formar. ¿Hay un propósito? ¿Una sensación de propósito en ese espermatozoide? ¿O en el óvulo que está al otro lado esperando ahí como, dale, 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 ponete las pilas, dale, 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 que si no, adiós? ¿Sí o no? ¿Hay una respuesta a esa pregunta? Bien. Entonces, ahora lo que yo sí puedo ponerme a explicar es cómo llega ese óvulo, ese espermatozoide, por qué se mueve, cómo se mueve. Puedo explicar la morfología, la citología, la biología molecular de ese óvulo, de qué moléculas está hecho, con qué está compuesto, por qué se mueve. Bueno, porque tiene una cola, que es un flagelo, que tiene ciertos tipos de proteínas que se mueven con el aporte energético, tiene mitocondrias que generan energía, que van a hacer que esa cola se pueda mover y de esa manera puede llegar. Tiene proteínas de reconocimiento, un sistema sensor que le permite saber hacia dónde tiene que ir y un sistema que va a reconocerse con las proteínas del óvulo para asegurarse que a donde esté fecundando sea un óvulo de su propia especie y no de otra cosa. Entonces, hay mecanismos y esos mecanismos se pueden explicar con ciencia. Hay otras cosas que no podemos explicar con ciencia. Hay un alma guardada adentro de cada espermatozoide y cada óvulo esperando fusionarse. ¿El alma es el producto de la fusión de dos semialmas, una en el espermatozoide y otra en el óvulo, o el alma está guardada en uno o en otro? Bueno, yo no puedo, por la naturaleza propia del alma, no puedo enfrentarla con el método científico, con métodos científicos racionales, porque no son medibles, no son mensurables, y por lo tanto está más allá del método científico, independientemente de si existen o no. A lo que voy es que yo no puedo usar ciencia para contestar esa pregunta. Pero sí puedo usar ciencia para los mecanismos, ¿sí? Aquello que podemos medir, aquello que podemos de alguna manera poner a prueba, ¿sí? Entonces, la biología un poco es la ciencia, el arte de explicar la vida y particularmente explicar los mecanismos de la vida. Volviendo entonces a la palabra biología, acá yo voy a usar esto como un ejemplo que después por ahí voy a remachar un poco más adelante, que es que en general las palabras tienen un sentido y tienen un origen, ¿sí? No son solo palabras, conjuntos de sonidos elegidos al azar para representar un concepto. Y un ejemplo es la palabra biología. ¿De dónde viene la palabra biología? ¿Y cómo sabemos que biología es lo que explica la vida? Bio es vida. ¿Bio es vida? ¿O bio es vida? Bueno, vamos a empezar por bio. Lo separamos de este otro término. Bio es una palabra, es un término, una raíz lingüística que está asociada a lo vivo. ¿Saben de qué idioma viene? Del griego. Viene de la palabra bios, en griego, que literalmente significa vida. ¿En qué palabras aparece bio asociado a vida?
Biopsia, ¿qué más? Sí, sí, sí. ¿Otras? ¿Eh? Sí, en biología también aparece. ¿Qué más? Biografía. Es algo por fuera de la biología como para que no sea tan... Aparece el microbio. Aparece el biónico. No sé si alguna vez usaron, escucharon el término. Estaba muy de moda en los años 70 y 80. Biónico. Ahora, antibiótico. Bueno, entonces bio es vida, fácil. Y la otra parte, la logía, que también... ¿En qué otras palabras aparece logía? En todas las ciencias. Bien, eso nos dice algo. ¿Dónde más aparece esto? ¿Qué otra palabra le suena? Analogía. Analogía. ¿Qué más? Antología. ¿Qué más? Patología. ¿Y una palabra que no termina en logía? También viene del griego, de la palabra logía. Logía normalmente, digamos, ahora se asocia con rama de estudio, pero tiene una raíz más antigua. O sea, en la rama de estudio está en geología. También está en la palabra lógica, en cosas que no son ciencias reales, pero que se asocian como tal, como es la astrología, por ejemplo. Y este término logía viene de otra palabra del verbo griego que se llama legein, que quiere decir hablar o razonar. ¿Sí? Es el término griego que quiere decir razonar. Y a su vez, esto deriva de un sustantivo que es logos, que quiere decir estudio o explicación. Piensen hoy en otra palabra, otra cosa para la que usamos. ¿Qué es un logo? ¿Es una imagen cualquiera? Es una imagen que representa. ¿Qué representa? Algo, ¿sí? Es una imagen que está asociada fuertemente a algo. Y eso tiene que ver con, hay una línea de significancia de lo que quiere decir este término logos. Pero entonces, viendo esto, se ve que biología, si bien uno puede decir, bueno, la ciencia de la vida, en realidad la biología es el arte del explicar la vida. Todo muy lindo, pero esto, como toda pregunta, muchas veces nos lleva a otras preguntas. Entonces la pregunta que sigue, ¿cuál es? Si vamos a explicar la vida, ¿nos vamos a dedicar como biólogos a investigar o a enseñar acerca de la vida? Vamos a tener que tener muy claro la primera pregunta de todas, que es, ¿qué es la vida? Y asociado está esta idea que uno dice, bueno, algo está vivo. Bien, ¿qué es la vida? Imagino que todos saben qué es la vida. Es una característica que tiene un ser vivo y tiene... La vida es una característica de un ser vivo. Un ser vivo se define como algo que tiene vida. No nos lleva muy lejos. Sabemos explicar la vida, pero no sabemos qué es. No sabemos qué es. Sabemos las características que tiene. Sabemos las características que tiene. Ok, muy importante. ¿Alguna otra opinión al respecto? Yo creo que la vida es, va a sonar muy filosófico lo que voy a decir, pero como un alma que se va, en el ser vivo se va evolucionando o adaptando a diferentes
sistemas biológicos, químicos. Bien, estás proponiendo entonces que la vida es como una especie de entidad, es una entidad que de alguna manera impulsa una serie de procesos. No es una mala definición. O sea, dependiendo de cómo, para dónde uno la lleve, se puede volver más esotérico, menos esotérico, más espiritual o menos, ¿no? Pero bueno, ojo con eso porque siempre el punto donde uno dice, bueno, hasta acá llego con la ciencia y a partir de acá sigo con otras áreas del pensamiento humano y la filosofía, la religión, la fe, lo que toque, tiene que ver justamente, bueno, hasta dónde puedo llegar a medir. Entonces, en el momento en que yo propongo elementos que no voy a poder medir, ahí me detengo con la parte de la ciencia, ¿sí? Eso es importante siempre tener en cuenta eso a la hora de que no es porque esté mal o bien, correcto o incorrecto, sino porque cuando las cosas, llego a proponer algo que no puedo medir y no puedo contrastar, y lo vamos a ver cuando hablemos de método científico la semana que viene, van a ver que ahí es donde la ciencia dice, bueno, no, yo acá no puedo, ¿sí? Yo no puedo probar la existencia del alma, entonces no me meto con el alma. No digo ni que sí ni que no, porque la verdad es que no es asequible. No es una pregunta que yo pueda contrastar con mediciones u observaciones. Eso es muy importante. Lo cierto es que, como ya dijeron por ahí, la verdad es que no hay una definición concreta de vida. ¿Sí? A diferencia de muchas otras cosas que vamos a tener definiciones concretas, lo cierto es que tenemos una intuición básica de que algo está vivo o no está vivo, pero cuando te empiezan a preguntar qué es estar vivo, qué es la vida, no hay una definición de diccionario que te diga en una sola oración qué es la vida, ¿no? Porque para eso, sino que la podemos definir porque tiene propiedades. Es decir, yo puedo decir que algo que está vivo tiene ciertas cosas que hacen todos los seres vivos. ¿Qué hacen los seres vivos? ¿Qué hace que ustedes digan, ah, esto está vivo y que contraste con otra cosa que no está viva? Comen, respiran, se reproducen, se mueren. Bueno, se mueren. ¿Qué quiere decir que se muere? ¿Ausencia de vida es igual a muerte? Un ejemplo de algo que no tiene vida y sin embargo no está muerto. Una piedra. La columna. Espero. Sería que pierda las propiedades de vivo, digamos. Ahí ya estaríamos muertos. Claro, o sea que la muerte requiere previamente que haya habido vida. Claro, y que pierda esas propiedades que deje de hacer lo que hacía, como comer, respirar, moverse. Bien. O sea que en realidad la muerte es una propiedad que es un poco histórica, ¿verdad? Porque depende, o sea, si ustedes piensan en un trozo de materia y dicen está muerto, esa está muerto no es una propiedad de ese conjunto de materia, sino que es un resultado de su historia. Como en algún momento esa materia conformó parte de un sistema viviente y dejó de hacerlo, decimos que ahora está muerto. Ahora, otro trozo de materia, como puede ser una piedra, que nunca estuvo vivo, no decimos se murió la piedra, está muerta la piedra. ¿No? Fíjense que, como por ejemplo, muerte no es una manera de definir vida. Bien, entonces, a ver, las cosas vivas se reproducen, interactúan con su entorno, es decir, intercambian materia y también energía, es decir, cuando come, uno se come, respira, ¿qué estás haciendo? Estás incorporando elementos, no piensa un sistema definido, incorpora elementos y de alguna manera también incorpora aire, gases, así como los ingresa también los saca, no siempre de la misma manera. Entonces interactúa con el medio ambiente. ¿Qué más? Se autorregula. Se autorregula. Muy bien. ¿Qué quiere decir autorregularse? Homeostasis. Homeostasis. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Es autorregularse. Autorregularse. Es que no sé en qué otra palabra representarlo. No, y bueno, pero Un ejemplo puede ser regular la temperatura. bien, bueno. Para la temperatura adecuada para el
Muy bien, tienen homeostasis. ¿Qué más? Está compuesto por células. Si ustedes piensan en cualquier cosa que ustedes dicen está vivo, piensen y van a ver que en general todo está compuesto por células, una o más. ¿Qué más? Metabolizan. ¿Qué quiere decir metabolizar? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Allá. Allá. Toman compuestos y los transforman en otros. Perfecto. ¿Algo más? Se adapta. Mira, ¿qué quiere decir que se adapte? Que se transforma para seguir viviendo. Bien. Se acostumbra al Y, medio ambiente. sí, se adapta, sí. Uno puede pensar en que se adapta, ahí cuando vamos a ver, va a ser interesante hablar qué quiere decir adaptarse, ¿no? Porque si yo salgo de mi casa y resulta que adentro de mi casa, que está entrando el solcito, está bastante agradable, pero salgo a casa y afuera es un típico de Bariloche, salís, te pega el viento y no está tan agradable. ¿Qué es lo que normalmente uno hace en esas condiciones? Se abriga, ¿sí? O sea que en cierto modo uno tiene un comportamiento que lo lleva a adaptarse a las condiciones ambientales. Ahora, esa es una manera de adaptarse. Ahora, cuando uno piensa en animales, dice, estos animales están adaptados a ciertas condiciones. Y dice, bueno, cuando cambian las condiciones, se adaptan. ¿Esa adaptación es instantánea? Puede ser progresiva. ¿Progresiva entre qué y qué? Digamos, ¿qué es lo que progresa? Entre generaciones. O sea que hay un tipo de adaptación que no se da a nivel del individuo cambiando su comportamiento o su metabolismo para sostener una condición, sino que hay una especie de cambio a lo largo de las generaciones que hace que si bien yo no puedo cambiar para adaptarme al tiempo más frío, quizás descendientes míos, en una larga línea de descendientes, van a tener un pelo más grueso o simplemente resistir mejor el frío. ¿Sí? Son dos maneras distintas de pensar la adaptación, ¿no? Una es la adaptación inmediata o la aclimatación y la otra es algo que tiene mucho más profundidad en el tiempo. La adaptación igual lo que busca es permanecer, ¿no? Se adaptan para permanecer más tiempo. Sí. Ojo, igual ahí es muy importante y les va a pasar todo el tiempo y nos pasa a todos todo el tiempo, que es el poner un propósito a un proceso. Acuérdense, la adaptación, no hay una adaptación que conscientemente está buscando hacer algo. Usamos mucho, está bien igual, lo digo ahora porque me sirve el ejemplo, pero hay que tener siempre pensar que si bien nosotros estamos acostumbrados a hablar, de decir que, digamos, en modo activo, verbal, donde uno tiene un sujeto y un predicado y algo hace algo, en general los mecanismos que van movilizando y explicando todos estos fenómenos muchas veces no tienen un propósito en mente, simplemente ocurren. Uno podría ponerlo al revés, ¿no? No es que la adaptación busca la estabilidad y la permanencia, sino que la permanencia solo es posible a aquellas cosas que se adaptan, ¿sí? El que no se adapta, el que no está bien, eventualmente muere y por lo tanto no permanece. Entonces solo permanece lo que está adaptado. Si el ambiente cambia, y eso implica que hay que cambiar para adaptarse a ese ambiente, y solo los que sobreviven, solo los que se adaptan son los que sobreviven, eso quiere decir que hay esa estabilidad, un proceso automático, ¿no? Acá no hay ningún tipo de alguien pensando en. Obviamente tiene que haber algún tipo de variabilidad que permita que algunos puedan y otros no. Si son todos iguales y cambia, es malo para todos. Si son todos distintos, será mejor para algunos, peor para otros, quedarán los que le va mejor. Entonces, repasando, dijimos,
Todos los seres vivos, de alguna manera, están compuestos por una o más células. Eso se llama base celular. Todos los seres vivos tienen esta capacidad de mantener un ambiente estable, que se llama homeostasis, y tienen un metabolismo. Hay algo que no mencionaron, que es muy típico de los seres vivos. Regenerarse. Un poquito más amplio. Ese ya lo dijeron. ¿Qué más hacen los organismos? Se desarrollan. ¿Y qué más? Asociado. Cambian. ¿Cómo cambian? ¿Cuál es la forma más típica? Pensar del comienzo de la vida al fin de la vida de un organismo. Crecen. Entonces, los organismos, los seres vivos, en general, en mayor o menor medida, crecen y se desarrollan. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Otra cosa que lo dijeron aquí y allá es que, de alguna manera, interactúan con el medio ambiente. En particular, algo específico que dice, esto está vivo, parece que está vivo, ¿qué es? Algo que está asociado a la vida. Se mueven, están como animados. ¿Y qué hacen además? Hay otra cosa que es muy importante. No solo los seres vivos lo hacen, hay muchos productos tecnológicos que también lo hacen hoy en día. Sí, es capaz un poquito avanzado, pero por ahí más simple. ¿Qué es la comunicación? Bien, entonces una interacción. Centrémonos en un organismo individual, interactúa. ¿Cómo interactúa? Descompongamos la palabra interactuar. Interactuar. ¿Inter qué quiere decir? Entre. O sea, hay al menos dos elementos en que va a estar ocurriendo. ¿Y la otra parte qué es? En interacción. Una acción, un acto. Hay una actuación, una acción, ¿sí?, que ocurre entre dos componentes. ¿Y eso cómo ocurre? ¿O por qué ocurre? ¿Por qué? ¿Estamos interactuando? ¿Cómo? Hablar. ¿Y por qué? Me estás contestando una pregunta, ¿por qué? Es que no me sale decir una sola respuesta, pero sí. ¿Y pero por qué? ¿Qué te impulsa a contestarme? ¿Qué es lo que te lleva a estar pensando ahora en qué decirme? Yo estoy preguntando, ¿sí? Vos estás recibiendo de mí una pregunta, me estás viendo, a mí parado acá, mirándote y preguntándote esa pregunta, y eso que genera la necesidad de dar una respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que tiene que pasar, tiene que existir para que podamos tener esta interacción? Tener un medio y una forma en la que comunicar. Bien. ¿Y para eso qué necesitas? En este caso, Hablar. ¿Y eso quiere decir que me tenés que escuchar? ¿Sí? Varias cosas. ¿Me ves? ¿Me escuchás? Necesitas alguna manera de que vos recibas esa información. Tiene que haber una capacidad de que vos puedas estar viéndome y escuchándome, ¿sí?, recibiendo esa información, procesándola y generando ¿qué?
una respuesta. Pensemos en algo mucho más simple que este ámbito bastante biológicamente complejo. ¿Eh? La capacidad de reaccionar. Ahora, para poder reaccionar, ¿qué tenés que tener primero? Un estímulo. O sea que tiene que haber una capacidad, un estímulo. ¿Qué es? Un factor externo. Ahora, ¿un factor externo puede ser un estímulo por sí solo? ¿Eh? Para que haya un estímulo, el estímulo es algo que te estimula, te empuja a hacer algo, ¿verdad? Que genera una respuesta. Ahora, para que eso pueda existir como estímulo, o sea, yo por ejemplo pienso, tengo una planaria. Las planarias tienen lo que se llama fototaxis negativa. No les gusta la luz, entonces cuando hay luz se dan vuelta y se van para un lugar donde esperan que no haya luz. ¿Sí? Entonces, bueno, la luz es el estímulo. Ahora, en ausencia de la planaria, ¿la luz es un estímulo? No. Es solo luz. ¿Sí? El hecho de que sea un estímulo implica que la planaria, que es un ser vivo, tiene de alguna manera una capacidad de recibir, censar su entorno, parámetros de su entorno, por ejemplo, la cantidad de luz que le está llegando, y además tiene la capacidad de generar una respuesta. En este caso, una respuesta que le dice a su sistema neuromuscular, yo de acá me voy. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa muy importante que tienen los seres vivos y que muy pocos sistemas no vivientes poseen, en particular muy pocos sistemas no vivientes que no sean producto del diseño humano, que es la detección y respuesta a estímulos. Si ustedes lo piensan, todos los seres vivientes de alguna manera pueden detectar y responder a estímulos. Y eso tiene que ver con, bueno, justamente cómo pueden lograr esta cuestión de la homeostasis. Como los árboles en secuoya, que se rompen a la mitad. Por ejemplo, hay que ver cuántas de esas respuestas son respuestas meramente físico-mecánicas y cuántas son respuestas complejas, comportamentales, neuronales, fisiológicas. Después lo que ya dijeron, la reproducción. Y por último, lo que hablamos de esta capacidad de evolucionar y adaptarse. Bien, entonces vamos a repasar estas propiedades. Ya más o menos la vimos en general, las vamos a definir un poquito mejor. Qué buena idea que abran las ventanas. Si quieren abrir la puerta también para que el aire corra. Lo primero que dijimos es la base celular. Todos los organismos consisten en unidades básicas que se llaman células. Esto probablemente, independientemente de la cantidad de formación previa que tengan en biología, probablemente han escuchado hablar de las células, tienen cierta idea de qué es lo que es. Una cosa que es muy importante, que vino poco tiempo, tiempo después del descubrimiento de la célula como un bloque de construcción común a todos los seres vivos, es que todas las células se originan siempre a partir de otra célula, típicamente por un proceso que se llama división celular. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de una célula dividiéndose, acá hay un video de una célula dividiéndose. Toda célula que ven en el presente se originó a partir de otra célula. ¿Sí? Eso es muy importante. Y ese fenómeno se llama teoría celular, que hace falta siempre una célula para generar otra célula. Perdón, ¿ese video es en tiempo real? No, es acelerado. Ahora bien, los organismos pueden estar hechos. ¿Cómo se originó la primera célula? Volveremos. Es una excelente pregunta. Y bueno, ¿hubo un origen de la primera célula o hubo siempre seres vivos? Esas células pueden vivir independientemente en organismos unicelulares. Por ejemplo, acá hay un alga unicelular. O pueden agruparse en conjuntos. Típicamente son conjuntos
derivados de una única célula en organismos multicelulares. En general, los organismos unicelulares tienden a ser más pequeños, los multicelulares tienden a ser más grandes, pero hay organismos multicelulares que son más pequeños que los unicelulares más grandes. Vamos a ver células más en detalle, pero hay dos propiedades importantes de una célula, que es que una célula, para considerarse como tal, para existir como tal, obviamente tiene que estar definida en el espacio, ¿sí? Tiene que haber algo que diga hasta acá llega la célula y a partir de acá ya no es más célula. Y las células, todas las células, están delimitadas de su entorno por una estructura que se llama membrana plasmática o membrana celular, que también vamos a ver en un poco más de detalle más adelante. Y lo otro que es importante, sí. No exactamente. Se habla de la membrana plasmática como el tipo de estructura, como digamos el material del que está hecha la membrana, y la membrana celular en particular es la membrana que recubre y delimita la célula. Es decir, que puede haber estructuras adentro de la célula que también están hechas de membrana plasmática, pero no se lo llama membrana celular. Y lo otro que es común a todas las células que se conocen es que todas las células de alguna manera contienen en su interior materia portadora de la información necesaria para que esa célula subsista y se perpetúe en el tiempo. Y eso es lo que se llama el material genético. La palabra genética está asociada con la palabra de generar, con la palabra génesis, y tiene que ver con la palabra crear. Es el material que permite a una célula crear otra célula, que de ahí viene la palabra genético, pero además es el material que tiene la información que permite a la célula subsistir. O sea, antes de crear otra célula hay que lograr sobrevivir. Y ese material genético, además de permitir generar otra célula, también es la que le permite previamente llegar a un punto en el que puede siquiera pensar en reproducirse. Entonces, esto es muy importante, es la base celular, es común a todos los seres vivos. Todos estamos hechos por células. Estas células presentan una capacidad que se llama homeostasis, que ya la mencionaron, ahora la vamos a definir de un modo un poquito más preciso, que es que la homeostasis es un proceso autorregulado, es decir, que se regula a sí mismo, por el cual un sistema biológico mantiene un ambiente interno constante ante un entorno que puede ser cambiante. Es decir, la homeostasis es un proceso, o muchos procesos, que lo que van a hacer es mantener parámetros estables. ¿Por qué necesitamos parámetros estables? Bueno, porque como vamos a ver en un ratito, los sistemas biológicos se caracterizan por estar ordenados. Y el orden en general se refiere a que hay parámetros físico-químicos que están sostenidos dentro de un rango relativamente acotado, ¿sí? Por fuera del cual ese orden se vuelve mucho más difícil de sostener. Entonces, en gran medida, las células necesitan mantener ese orden, y para mantener ese orden tienen que mantenerse dentro de esos rangos físico-químicos. Ahora bien, el entorno de esas células no siempre va a estar acorde a esos rangos físico-químicos. Y uno de los ejemplos más típicos, porque es uno de los más familiares a nosotros, es la temperatura corporal. Nosotros, los seres humanos, somos mamíferos, y como mamíferos que somos, tenemos un tipo de estrategia en el cual nuestras células están preparadas y adaptadas a funcionar a una temperatura relativamente estable en un rango relativamente pequeño de temperatura. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro rango normal de temperatura? Entre 35 y 37, 38, esa es como nuestra temperatura óptima, ¿sí? Podemos estar por debajo, podemos estar por arriba. ¿Este proceso también es el que genera la fiebre? Sí. Entonces,
nosotros, para poder mantener esa temperatura constante, utilizamos un sistema homeostático. No a nivel celular ya, sino a nivel multicelular. Entonces, ¿cuándo vamos a estar por fuera de nuestro rango homeostático? Cuando la temperatura esté en un rango más alto o más bajo del normal. Bien, ¿por qué? Puede ocurrir ¿Por qué importa la temperatura del ambiente para mi temperatura corporal? porque te enfrías O te calientas. en base a la temperatura del ¿Y por qué te enfrías? Suponete yo salgo a la mañanita, acá en Bariloche, que siempre nos garantiza mañanitas frescas. Salgo ligerito de cuerpo y me enfrío. ¿Por qué me enfrío? Porque estás sacando la energía del cuerpo. Mi temperatura interna, ponele que sea de 35 grados. Salgo y afuera hacen 10. Una mañanita de verano, típica. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? Vas sacando la energía calórica. Hay un proceso por el cual, donde aquello que está a mayor temperatura, si está en capacidad de interacción con algo que está a menor temperatura, va a tender a transferir energía térmica de donde está más caliente a donde está menos caliente, ¿sí? Hay lo que se llama, vamos a ver de nuevo, cuando hablamos de energética, hay un gradiente de temperatura entre mi cuerpo y el medio externo. Y ese gradiente hace que la tendencia sea que energía térmica se transfiera de mi cuerpo hacia afuera. Si se transfiere, quiere decir que mi entorno se calienta y a mí ¿qué me pasa? Bien. ¿Cuánto se calienta el entorno? Si yo salgo por la mañana, así como salí de la cama, a el frío de la mañana. ¿Se calienta la mañana? ¿Se mueven los termómetros? ¿Por qué? Bien, porque esa energía térmica es proporcional, por supuesto, a mi propio tamaño, por lo tanto no va a haber una gran cantidad de calor aportada al ambiente y no va a mover, básicamente no va a mover la aguja. Ahora, la inversa es cierta, yo empiezo a perder calor. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué sienten en esa situación? ¿Les da frío? ¿Sí? Sienten que hace frío, dicen, qué fresco que está. ¿Sí? Sus sistemas de detección, de sensado del entorno, les avisan a su sistema integrador, ¡apa! No está tan lindo. Voy a empezar a perder calor. ¿Y entonces qué sucede? Nos abrigamos, nos metemos de vuelta a la casa, prendemos la estufa, hacemos algo que minimice esa pérdida de calor. Cuando ustedes se abrigan, ¿qué están haciendo? Encerrar. Nos encerramos en algo. ¿Y por qué eso funciona? Correcto. Yo lo que hago es poner una capa aislante que lo que hace es ralentizar la velocidad de intercambio. Un muro que hace que el calor evite que salga, que no salga tanto. Bien. ¿En este momento tienen frío? No. O sea que no estamos en una temperatura más, de hecho sentimos calor. ¿Qué temperatura hará acá en este momento? ¿Bastante cuánto? 20 grados. Más. Hasta 28 te tiro. 28, 29. Vamos a traer un termómetro y podemos medir en algún momento, pero yo creo que así, ahora está levemente mejor porque abrimos un poco las ventanas. ¿Eso es igual a nuestra temperatura corporal? No. Entonces... No, porque una cosa es la temperatura ambiental y otra cosa es la sensación térmica. No, está bien, pero si vos miras la sensación térmica igual te va a dar alrededor de 28. Ponele 30. No te va a dar 37. Si les aseguro
que si estuviéramos a 37 grados de térmica, de ya sea sensación térmica o temperatura real, la mitad estarían ya huyendo, estaríamos abriendo todas las ventanas, cancelando la clase, diciendo nos pasamos a virtual, una cosa así. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estar a 25 grados ya nos resulta homeostáticamente ok? O incluso un poquito demasiado. ¿Qué más? No, el bario genera el calor en general. O sea que eso aporta, por eso hace más temperatura en el pasillo. ¿Por qué no estamos perdiendo calor neto, pese a que estamos todos en remerita? Bueno, yo estoy en remerita, no sé ustedes. Porque generamos más calor. Porque estamos generando calor como producto de nuestro metabolismo, ¿sí? O sea que esta homeostasis está teniendo en cuenta que hay una formación de calor y una pérdida de calor que necesitamos para no sobrecalentarnos. Obviamente, si yo genero calor, ese calor a algún lado tiene que ir. ¿A dónde va? Al exterior. Cuanto más diferencia hay con el exterior, más rápido se va. Entonces yo también no solo necesito asegurarme que no esté muy frío afuera, yo también tengo que asegurarme de perder suficiente energía para que no me caliente por encima de los 37 grados, ¿sí? Y hay un montón de cosas que van en ese proceso de homeostasis. Si llegamos a los 30 y pico de grados en esta sala, vamos a empezar todos a primero a agitarnos, a abanicarnos, a sudar más o menos copiosamente, dependiendo de la sudoración de cada uno. ¿Y eso por qué ocurre? Y no digan porque tengo calor. Para regularse. O sea, es justamente el proceso de homeostasis, es el proceso que tiene el cuerpo para regular la temperatura. Bien, ¿y por qué sudar regula la temperatura? ¿Y por qué? ¿Vieron cuántos por qué que hay? ¿Vieron todo lo que hay por aprender? Muchas cosas ya las saben y solo tienen que acomodarlas, pero hay un montón de cosas que justamente van a aprender. Y por eso es que no solamente tienen biología, van a tener química, física, matemática, porque hay muchos por qué, y algunas explicaciones se las puedo dar yo desde la biología, pero hay muchas explicaciones que vienen mucho más claramente de la física y de la química. En el caso de la sudoración es porque el agua es una sustancia que al pasar del líquido a vapor es capaz de absorber energía calórica en gran cantidad. Entonces, y es lo que pasa, si yo me mojo y después soplo o subo la mano, se siente mucho más fresco. Eso es porque el agua al evaporarse está absorbiendo calor y esa diferencia de temperatura la sienten mis termorreceptores que tengo en la piel, ¿sí? Entonces uno suda porque se supone que uno suda para que ese agua se evapore, se lleve calor del cuerpo y aumente la tasa de enfriamiento para lograr bajarme un poco la temperatura, ¿sí? Y eso sucede más cuando la velocidad con la que yo pierdo o gano calor tiene que ver con la diferencia de temperatura entre mi temperatura y el medio ambiente. Cuanto más calor hace, si bien nunca llega, bueno, acá por suerte nunca llega a 37, hay lugares que sí, y yo las regalo, pero incluso cuando acá no llegamos a 37 grados, cuando ya hacen 30 grados de calor, uno se está muriendo de calor, ¿sí? Pese a que no llegaste a 7 grados todavía de tu óptimo térmico. Con lo cual, eso tiene que ver con que cada vez me es más difícil sacarme de encima el calor adicional que estoy generando por el metabolismo. Entonces, nosotros tenemos un metabolismo, como mamíferos, muy activo, que genera calor todo el tiempo y por eso tenemos que sacarnos encima el calor. Y por eso es que estamos incómodos cuando está frío y estamos incómodos cuando hace calor. Hay otras criaturas que tienen un metabolismo que se adapta mucho mejor a la temperatura ambiente y entonces están cómodos, mucho más cómodos a un rango de temperaturas mucho más amplio. Como por ejemplo lagartijas, tortugas, peces y demás. Caimanes. Caimanes. ¿Viste los caimanes en Estados Unidos que se pueden congelar y que también pueden vivir a temperaturas muy calientes? Sí, no siempre están cómodos a esa temperatura, pero sobreviven. Bien, entonces la homeostasis es un proceso que tiene que ver con que hay un punto definido óptimo para un proceso determinado. Puede ser de temperatura, pero también puede ser variables químicas como acidez o alcalinidad, concentración de ciertos tipos de sales. Hay muchas cosas distintas. Lo importante es que para que pueda haber homeostasis tiene que haber un sistema que sense, un sistema sensor que detecte cambios en esa variable
En el caso de la termorregulación, son los sensores que tenemos en la piel. También tenemos sensores internos, que no sé a qué temperatura estamos. Y esos sensores pueden comunicarse con un centro de control que integra la información, integra el estatus actual con los estímulos externos que están tratando de generar un desbalance. Y ese centro de control lo que va a hacer es activar algún tipo de efector. Un efector es alguien o algo que genera un efecto, ¿no? El efector puede ser un mensaje del cerebro diciéndonos ponete un abrigo. Puede ser un mensaje que sale al sistema nervioso periférico y un mensaje al sistema nervioso simpático que lo que va a hacer es generar que se te ponga la piel de gallina, que eso es una respuesta que lo que hace es eleva los pelos, los pocos pelos que tenemos. En el ser humano no funciona muy bien, pero en los otros animales funciona de re bien. Cuando se elevan los pelos lo que generan es una barrera más grande que sostiene una barrera de aire más gruesa que aísla mejor del medio ambiente, ¿sí? Y lo otro que empieza a suceder es que empezamos, ya cuando nada de eso funciona, empezamos a tiritar. Tiritar es un producto donde los músculos empiezan a moverse solos sin algún movimiento específico, sino simplemente porque el movimiento muscular genera calor. Y entonces es una manera de generar calor adicional, metabólico, para aumentar la temperatura corporal. Por eso los escalofríos, los chuchos, en general siempre esto está asociado a una necesidad de buscar abrigo. O sea que hay respuestas de tipo fisiológico, hay respuestas de tipo metabólico, hay respuestas de tipo comportamental, ¿sí? Nosotros que tenemos comportamiento podemos buscar hacer algo para evitar la circunstancia que nos genera la incomodidad. ¿Por qué se eriza la piel? La piel se eriza porque lo que se levantan son todos los bulbos de donde nacen los pelos, y la idea es, todos los folículos pilosos, y la idea es que eso genera una capa más alta de pelo que atrapa el aire inmóvil, que funciona como un abrigo, básicamente. Cuando vos te pones una campera de pluma, lo que haces es tenés una campera que está llena de un material que sostiene, queda el aire quieto en el medio, no lo deja moverse, y entonces ese aire te hace de aislante. Porque el aire, por sí mismo, es mal conductor de la temperatura. En general, uno, ¿cuándo le da más frío? ¿Cuando el aire está quieto o cuando se está moviendo? Se está moviendo. ¿Por qué? Y porque lo que está todo el tiempo se está pegando aire nuevo que está frío. Si el aire estuviera quieto, inmediatamente se forma una capita de un poquito más de temperatura alrededor nuestro, y eso ya baja un poco el intercambio. Por lo tanto, uno se lo siente menos frío cuando no hay viento que cuando sí hay viento. Y además que el viento es el que se está además llevando todas esas moléculas de agua que se están evaporando. ¿Por qué una emoción te puede generar los pelos? Bueno, buena pregunta. Cuando se erizan los pelos, lo que sucede también es que se genera un aumento de tamaño perceptible, ¿sí? Obviamente, fíjensenlo, esto a mí no me funciona que se me ericen los pelos ni para aumentar de tamaño ni para hacer una capa de protección, ¿sí? Pero bueno, nosotros los seres humanos somos particularmente lampiños dentro de nuestro gran grupo de los mamíferos. La mayoría de los mamíferos tienen una capa más o menos gruesa de pelo, sobre todo los que viven en climas donde suele hacer más frío, y por lo tanto esas respuestas funcionan mucho mejor. Piensen en un gato cuando se eriza enojado y levanta todos los pelos, es la misma reacción. En nuestro caso, esa reacción está asociada a un sistema que compartimos con todos estos animales donde sí tiene un sentido. Pero en nuestro caso, obviamente, nadie se asusta porque se nos ericen los pelos casi invisibles, sobre todo los míos. O también no tiene pelos, pero viste el lagarto. Claro. Es un tipo de estrategia que tiene que ver con aumentar el tamaño para ser más grande y por lo tanto más peligroso. Y nosotros, cuando nos estamos tensos, el sudor frío, es porque nuestro cuerpo quiere escapar. También. O sea, a veces pasa que, acá dicen que también es cierto que uno suda cuando está tenso, cuando te pones nervioso, cuando te das un susto, sudás. Y por ahí no es porque tenés frío, bajó la temperatura. Pero lo que pasa es que a veces los mismos mecanismos que hacen a la respuesta térmica también están encadenados en reacciones a otro tipo de situaciones de estrés, ¿sí?
Y es por eso que a veces que hay respuestas que no tienen un sentido en el sentido de que funcionan para algo, sino que simplemente están asociadas porque ocurren de la misma manera que otras respuestas que sí tienen sentido, ¿sí? Entonces la sudoración es una respuesta que está pegada a una sensación de estrés. Su función está asociada a un estrés térmico, pero el estrés puede venir de cualquier lado. Entonces muchas veces los mismos sistemas que nos ponen en alerta nos van a proteger o del calor de una manera o nos van a proteger de una amenaza de otra manera. Bien, lo cierto es que todos esos sistemas efectores generan una respuesta y esa respuesta en general tiende a contrarrestar ese desvío. Es decir, la respuesta cuando hace frío lo que hace es contrarresta la pérdida de calor o genera más calor para mantener la temperatura igual. Si hace mucho calor, la respuesta es al revés, contrarresta para que baje la temperatura y yo mantenga mi respuesta igual. Esto mismo que hablamos de la termorregulación, que es un proceso muy complejo y que involucra un montón de sistemas en un organismo multicelular como el nuestro, también tiene un correlato en cosas mucho más simples como cómo una célula mantiene, por ejemplo, un pH estable, es decir, una acidez interna en el mismo nivel constante, pese a que muchas veces aumenta o disminuye esa acidez en el medio externo. ¿Por qué ahí en el gráfico a veces tiene positivo y negativo? Porque a veces el estímulo puede ser positivo. En el gráfico quiere decir que esto estimula, genera una respuesta acá, o sea, esto estimula esto, esto estimula esto, esto estimula esto, esto estimula esto, pero la respuesta va en sentido opuesto, lo que llaman, son lo que llaman la retroalimentación positiva o negativa. En general, los sistemas homeostáticos lo que tienden a hacer es una retroalimentación negativa, ¿sí? Porque la idea es que vos respondés a lo que te está sacando de tu parámetro de una manera en sentido opuesto. Si respondieras en el sentido positivo, es decir, si vos respondés a un aumento de temperatura aumentando todavía más la temperatura, obviamente en vez de mantener ese nivel necesario, lo que está haciendo es yéndote cada vez más. Entonces, obviamente, una respuesta que sea una retroalimentación positiva acelera ese estrés en vez de reducirlo. Por tanto, no funciona. Si no sirve, si vos tenés ese tipo de respuestas, perdés, te vas totalmente lejos de tu nivel óptimo y lo más probable es que deje de funcionar. Si dejas de funcionar es muy probable que te mueras y como habíamos dicho por acá, si te moriste no quedaste y por lo tanto si vos tenías esa respuesta y no te adaptaste adecuadamente, no estás más. En los que sí se adaptaron correctamente y pusieron retroalimentación negativa, permanecieron. Asociado a la homeostasis hay otro concepto que es el concepto de metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir en el interior de las células y que lo que van a hacer, básicamente el metabolismo lo es todo para las células, pero lo que van a hacer es regular su composición y qué es lo que esa célula puede hacer. ¿Sí? El metabolismo es algo muy complejo, es como se define en su conjunto, no hay algo que uno pueda llamar el metabolismo simplemente, es un montón de cosas, así como, no sé, el comportamiento humano es un montón de cosas, el metabolismo también. Lo que se habla después es de reacciones metabólicas y un montón de reacciones son vías metabólicas. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es la obtención biológica de compuestos como, por ejemplo, el etanol, el alcohol para los amigos. ¿De dónde sale el alcohol? Que se genera, digamos, como proceso biotecnológico. ¿Cómo? Viene del azúcar. A través de un proceso que se llama fermentación. Entonces, ¿qué es la fermentación? Es como la alimentación de por ejemplo, una levadura se alimenta de glucosa, Que es un azúcar. claro, que es un azúcar, para, bueno, alimentarse y ese es el proceso de fermentación, y que lo transforma en otra cosa. Bien, hay una transformación de un compuesto químico que es la glucosa, que es un tipo de azúcar, en otro compuesto químico que es, en este caso, de este ejemplo, el etanol. Y ese proceso no es una única reacción química, ¿sí? Son varias. Ese proceso lo hacen muchos organismos, el más conocido porque es el que más usamos para hacerlo a propósito,
para nuestros propios fines son las levaduras. Una levadura es un hongo unicelular. En este caso es un hongo, es de un grupo que se llama Ascomicetes. El nombre que tiene Saccharomyces, y en particular la que más usamos en una especie de Saccharomyces se llama Saccharomyces cerevisiae, quiere decir el hongo. Sácaro es azúcar, quiere decir azúcar. Mices es una tiene que ver con hongo, o sea que es el hongo del azúcar. Y el nombre de la especie es cerevisiae, que es ¿por qué? Porque lo usamos para hacer cerveza. Muchas otras cosas más, como panes, galletitas y demás, pero solo le podemos poner un nombre específico. ¿Por qué eligieron cerveza y no tantas otras bebidas, como el vino o el pan, que también es muy importante? Bueno, ahí cada uno pensará qué llevó a la humanidad a elegir la cerveza como ejemplo de fermentación. Lo cierto es que la fermentación es un proceso que empieza con una molécula de glucosa, que es un tipo de azúcar, que lo vamos a ver la clase que viene, y termina en la formación de 2 moléculas de etanol por cada molécula de glucosa, ¿sí? Y es un proceso que tiene un montón de pasos, y cada uno de estos es una molécula intermedia, ¿sí? Cada una de estas es una reacción química, es una reacción metabólica, y el conjunto, digamos, este caminito de reacciones metabólicas es lo que se llama una vía metabólica, ¿sí? Esto que parece bastante complicado, que va a ser algo que se van a entretener mucho mirando, vamos a ver un poco acá y van a ver mucho en química biológica, es nada, un mínimo ejemplo de todas las cosas que ocurren. Esto que está acá, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones por un lado y hay 5 por el otro, que te generan estas 2 moléculas, que después hay una última reacción que transforma en etanol. Es un pedacito chiquito de 2 conjuntos. La fermentación construye una parte que se llama glicólisis, que llega hasta acá, y después la reducción para la formación del etanol. Es una vía metabólica que es parte de un montón de otras vías metabólicas. Acá hay otro subconjunto muy pequeño de vías metabólicas, fundamentales en las células. Lo que estamos viendo, esas 6 que vimos acá, entran acá. Es este cachito de acá. De hecho, es este pedacito. Y esto es la versión simplificada. Generalmente todo lo que está acá es común a casi todas las células vivas que se conocen, de lo que es el metabolismo básico. Así que imagínense si en vez de haber venido a ciencias biológicas se hubiesen anotado en bioquímica. Lo divertido que se iba a poner. Todo esto es la base de reacciones que permiten que los organismos se mantengan vivos, a través de transformar la materia de una manera a otra y en esas transformaciones transferir energía de un lugar a otro. Ya vamos a ver todo eso en más detalle. Luego hablamos de crecimiento y desarrollo. Dijimos que los organismos pueden crecer de 2 maneras. Una es un aumento del tamaño de la célula, es decir, la célula construye más material y aumenta en volumen, que es típico y básicamente la única posibilidad de crecer que tienen los organismos unicelulares. Y el otro es el aumento en el número de células, ¿sí? Organismos unicelulares, cuando aumenta el número de células, ¿qué están haciendo? Se están reproduciendo. Por lo tanto, no es crecimiento, es reproducción, que es otro punto. Ahora, un organismo multicelular puede crecer de las 2 maneras. Por un lado, que sus células, cada una de sus células crezcan, pero además puede aumentar la cantidad de células que tiene para, por lo tanto, aumentar su tamaño y su masa. Ahora, los organismos multicelulares, además de aumentar la cantidad de células, imagínense que yo empiezo con una célula, ¿sí? La divido y en vez de que cada una se vaya a hacer su vida, se quedan juntas en un organismo multicelular. Tengo 2 células. Cada una se divide. ¿Cuántas tengo? Y después, 16, después, 'Antes.
Entre 128, 256, 512, ¿qué más? Apréndanse el sistema en base 2, las potencias de 2, porque en la naturaleza nosotros usamos mucho las potencias en base 10 porque tenemos 10 dedos y nos acostumbramos a eso, pero la verdad es que la vida tiene más sentido la base binaria que la base de 10 para un montón de cosas y ya lo van a ir descubriendo. El sistema, estas proporciones son muy interesantes y muy importantes, las van a ver en matemática cuando vean curvas exponenciales y sucesiones y demás, y también lo van a ver si les interesa la computación, que en algún momento les va a servir aprender computación para ser biólogos. El sistema binario tiene mucho basado en la base 2. Ahora bien, todo esto, 1024, podemos seguir, y nosotros tenemos varios millones de células, o sea que hay mucho por seguir. Ahora, hasta ahí, las células, ¿qué hacían? Crecían de más chiquitas a más grandes y además se multiplicaban, o sea que tenemos más células. Si partimos de una única célula, ¿cómo van a ser todas esas células producto de esa replicación? Idénticas. Y si uno se mira a uno mismo, una planta, un pájaro, una babosa, ¿son todas las células idénticas? Externamente no, pero internamente información o orden cromosómico sí. Nosotros somos todos diferentes, pero tenemos 38 paredes. Bien, la información genética es la misma. Eso es muy importante. Sin embargo, si yo comparo una célula de la piel con una neurona o una célula muscular, y creo que todos estamos de acuerdo que son bastante distintas. Ahora, ¿de dónde salieron todas esas células? De una misma célula. ¿Cómo se llama? El cigoto. Cigoto o cigota, depende de la traducción que más le guste. Y esa célula tiene una forma determinada. Y cuando se dividió, las dos células hijas eran parecidas. Y sin embargo, de ahí llegamos a un montón de células distintas. El proceso por el cual partimos de una única célula, de un único conjunto de células, y terminamos con un montón de células distintas organizadas de una manera muy compleja y muy ordenada para cumplir funciones específicas, se llama desarrollo. Y todos los organismos multicelulares tienen la capacidad de desarrollarse, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una única célula, que es la célula de un huevo de pez cebra, que tras la fecundación empieza un proceso de desarrollo. Acá se dividió en 2 células, se va a dividir en 4 células y ahora rápidamente se va a dividir cada vez más en una multitud de células. Acá las vemos cada vez, por supuesto, más chicas, porque no puede aumentar en tamaño, salvo alimentándose de esta masa de acá, que es la yema de este huevo. Acá las células son cada vez más chicas, hasta un momento vamos a dejar de verlas individualmente, y de a poco se están organizando, van a rodear una capa de células y va a formar acá algo que de a poco vamos a ir reconociendo como un embrión de pez. Acá está la cabeza, acá están los ojos, acá está la cola, y esto va a ser la panza. Ven, acá están los ojos, fíjense cómo ahora ya se empieza a mover, porque se formaron los músculos, pueden ver la estructura de los músculos en la cola. Ya apareció pigmentación, ya aparece pigmentación en los ojos. Fíjense cómo se va reduciendo la yema, que es el alimento que está guardado en el huevo, y eventualmente va a generar una larva de pez que va a romper esta membrana externa y va a salir libre en el agua y se va a transformar en un pescadito común y corriente que, si es hembra, va a poner otros huevitos como estas, y cuando haya un macho que tenga un esperma va a generar otro huevo que va a reiniciar el ciclo, ¿sí? Todo ese proceso se llama desarrollo, ¿no? El desarrollo es, por definición, específico de los organismos multicelulares. Como son uno de los mamíferos, se van a alimentar. Ya vamos a ver desarrollo. Es uno de mis temas favoritos y lo vamos a ver en lujo de detalle. En el primer cuatrimestre se ven biogénesis. No, el primero seguro que no. ¿Primer cuatrimestre? Sí, yo lo voy a dar.
Lean el programa, anoten las cosas que les interesan para saber cuándo van a estar. Y no dejen de llamarme la atención si lo que yo doy es menos de lo que esperaban, para ver si se puede dar un poco más o si les digo por lo menos cuándo les va a tocar verlo de nuevo en más detalle. Esto es otra cosa que hablamos, que la detección de respuesta a estímulos. Todos los organismos son capaces de detectar elementos del ambiente y esos elementos los pueden detectar y formar estímulos. Y los organismos pueden generar respuesta a estos estímulos. En general hablamos de estímulo y respuesta y siempre pensamos en animales, porque los animales se mueven y hacen cosas muy visibles, pero las plantas también son organismos y como todos los organismos reaccionan. Por ejemplo, las plantas reaccionan a través de su modo de crecimiento. Obviamente no pueden salir caminando o refugiarse o ponerse un abrigo, pero una planta, por ejemplo, tiene un tipo de crecimiento en el cual las plantas, si lo habrán visto, si tienen una planta adentro de la casa y una ventana a un costado, que las plantas crecen hacia la luz, ¿sí? Cuando la planta está en el exterior, tiende a crecer hacia arriba porque el sol suele estar mayor parte del tiempo arriba. Ahora, si la planta está dentro de casa o abajo de un árbol, va a asomar hacia el lado donde le viene más luz y eso se llama fototropismo. Fotos quiere decir luz, tropismo es crecimiento y crecen asociados a la luz. Y se llama fototropismo positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crecen hacia la luz. Buscan la luz, crecen hacia la luz. Hay plantas que tienen zarcillos. Zarcillos son esas extensiones como tentaculitos que tienen las plantas con las que se agarran las plantas trepadoras. Habrán visto en las hiedras, un montón de las arvejas también tienen un montón de plantas, tienen estos zarcillos. Esos zarcillos lo que tienen es un mecanismo que detecta el contacto con aquellos que están agarrando y al detectar el contacto estimulan a la planta a crecer en esa dirección. ¿Sí? Y eso es una detección que también es positiva. Por otro lado, mientras que la parte verde, la parte aérea de la planta busca la luz, la raíz, al contrario, va hacia abajo. Y lo hace en gran medida detectando hacia dónde es más fuerte la atracción gravitatoria. ¿Sí? Van apuntando al centro de la Tierra. Eso se llama geotropismo, y es un geotropismo positivo en el caso de la raíz, pero es un geotropismo negativo en el caso del tallo. Y por último, las raíces de las plantas son capaces de detectar la cantidad de humedad y crecer en dirección hacia donde hay más humedad. ¿Por qué? Porque necesitan el agua. ¿Qué pasa si una planta está en una maceta? Igual la raíz crece hacia el centro de la tierra. ¿Probá? Una manera de probarlo, vos podés agarrar un frasquito, le pones tierra, plantás el clásico poroto y hace 2 frasquitos. Planta el poroto, primero plantá los 2, digamos, así, ¿no? Hasta que empiece a salir las primeras hojitas y abajo va a estar la raíz. Esto funciona mucho mejor si en vez de lo haces en un germinador. Y después, uno de los 2 frascos, dalo vuelta. Y fíjate, no inmediata. Obviamente que no va a pasar, no es que lo das vuelta y el otro dice, ¡ah! Vamos para otro lado, sino que es crecimiento, o sea que a medida que sigue creciendo, fíjate para qué lado crece. Por último hablamos de reproducción, bueno, no por último, pero también hablamos de reproducción, que los organismos son capaces de generar otros organismos, ¿no? Y esto es evidente desde el punto de vista de que si cada célula necesita haber sido generada por otra célula y sabemos que las células no pueden durar para siempre, necesariamente para que pueda persistir la vida tiene que haber reproducción. En el caso de los organismos unicelulares, la reproducción se hace por división celular, lo que ya vimos, una célula se divide en 2, cada una es un organismo independiente, cada una se va por su lado. En el caso de organismos como las bacterias se llama la fisión binaria. En el caso de otros organismos más complejos se habla de reproducción celular o división celular. Es más o menos lo mismo en base. En el caso de los organismos multicelulares, esa división no genera organismos nuevos, sino que lo que puede generar es células nuevas. Entonces, el proceso de reproducción es distinto a solamente el de división celular. Obviamente requiere
división celular en algún momento. Pero en multicelulares lo que vamos a ver es distintos tipos de que un organismo multicelular genere otro organismo multicelular. Lo puede hacer sin intervención de gametas, es decir, gametas son estas células especializadas como espermatozoides y óvulos que están especializados en la reproducción de un modo muy particular que ya vamos a ver en detalle. Y cuando eso ocurre, por ejemplo, una planta, que yo saco un gajo y lo planto y ese gajo va a sacar una raíz y va a hacer otra planta, ¿sí? Y ahí no hubo paso por gametas ni nada. Hay muchos animales que pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, hay muchos corales que si uno los parte en dos, son capaces de regenerar el pedazo que le falta y te quedas con 2 corales. Estrellas de mar hacen lo mismo. Y hay muchas plantas y muchos animales que no solo son capaces de hacerlo si alguien o algo las corta, sino que se pueden cortar solos, ¿sí? Como es, por ejemplo, el caso de una hidra, que es un tipo de organismo de agua dulce. No, ¿por qué? La lagartija se le suelta la cola, le crece una cola nueva. ¿Y a la cola qué le pasa? ¿Le crece una lagartija nueva? Por eso. Exacto. La capacidad de regenerarse es bastante importante a la hora de reproducirse de esta manera. Es decir, si yo corto algo y no puede crecer las partes que le faltan, obviamente eso no sirve, ¿sí? Aún si sobrevivís, lo que te corté no se va a transformar en otra copia tuya y por lo tanto no es reproducción, ¿sí? Ahora, si yo puedo recuperar esa parte, si yo te corto un brazo y el brazo crece de nuevo, bien, fantástico. Sobreviviste y seguís adelante, pero bueno, eso no es reproducción tampoco. Si yo te puedo cortar en 2 y cada mitad genera lo que falta y genera un individuo nuevo, eso sí es reproducción. Por supuesto, si yo tengo que esperar a que alguien me corte para reproducirme, como estrategia no sirve. Entonces, lo que sí funciona es cuando además de esa habilidad, vos tenés la habilidad de cortarte solo y regenerar lo que falta, ¿sí? En ese caso hay una reproducción y es una reproducción que no pasa por gametas, entonces se llama reproducción agamética. El otro tipo de reproducción es la reproducción gamética. En la reproducción gamética lo que ocurre es que aparecen células especializadas que se van a fusionar, 2 células se fusionan en una única célula y esa única célula se va a replicar, va a generar más células y esa célula se va a desarrollar en un organismo nuevo. Esto, que suena simple, puede volverse extremadamente complejo porque no siempre es como en nuestro caso. Ya lo vamos a ver también más adelante, como casi todo lo que estoy hablando ahora. Bien, y ahora sí, por último, los seres vivos son capaces de evolucionar y adaptarse, ¿sí? Una observación que se hace es que a lo largo del tiempo y las generaciones, las poblaciones de organismos van cambiando a través del tiempo para adaptarse y sobrevivir a ambientes cambiantes, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esos. No es tan obvio como un montón de las otras cosas, porque casi todo lo que hablamos ahora lo podemos observar casi en tiempo real. Una respuesta homeostática, un proceso de regeneración, un animal reproduciéndose, una célula dividiéndose, lo podemos mirar en poco tiempo bajo el microscopio. En cambio, acá estamos hablando de generaciones enteras, y donde este cambio a veces es muy lento, entonces hacen falta muchas generaciones. Por eso es que esto por ahí es lo menos intuitivo. Sin embargo, históricamente sabemos que eso tiene que haber ocurrido porque hoy vemos que casi todos los organismos están adaptados a su ambiente. Y que haya sucedido esto es una condición necesaria si estamos hablando de que todos tenemos cierta descendencia común. Este proceso de adaptación se basa en un mecanismo que se llama selección natural, ¿sí? Ese es el principal mecanismo, no es el único mecanismo que genera cambios, no es el único mecanismo necesario para generar cambios, pero es el mecanismo que mejor explica que haya tantos cambios que sean adaptativos. No puede cambiar en cualquier dirección. O sea, este cambio no es necesariamente un cambio adaptativo. A veces los animales evolucionan en direcciones que no son adaptativas. A veces son neutras, o sea, cambian y no hace diferencia, y otras veces cambian y la verdad que sí hace diferencia, y no es una diferencia que uno diga, oh, qué bien, qué copado, en realidad los deja peor parados. Pero bueno, en circunstancias que permiten que igual sobrevivan, entonces el cambio pasa. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los cambios que uno observa como adaptaciones tienen que ver con este proceso de selección natural. ¿En qué consiste? Bueno, supongamos que hay variantes, o sea que
los organismos dentro de la población, es decir, una misma especie que puede reproducirse entre ellos, tienen variantes. Esas variantes pueden en algún momento encontrarse bajo distintos tipos de entornos. Supongamos que tenemos escarabajos, una población de escarabajos que pueden ser de dos colores. Pueden ser grises o pueden ser pueden ser verdes o marrones. En iguales proporciones, les da igual. Y ahí donde viven, en algún momento llega una especie de pájaro que es muy buena viendo el color verde. Pero el marrón no lo ve muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, son pájaros que comen escarabajos. ¿A quiénes se van a comer? A los verdes porque los ven. A los verdes. Entonces, por ahí no se comen a todos los verdes. ¿Sí? Pero lo que va a suceder es que van a estar sacando selectivamente escarabajos verdes. Ahora tenemos que hacer otra suposición, que es que un escarabajo puede reproducirse y dar lugar a escarabajos de cualquiera de los dos colores. Pero los verdes probablemente den escarabajos verdes y los marrones probablemente den escarabajos marrones. Entonces, a partir de que llegan los pájaros, generación tras generación, ¿va a haber más que escarabajos verdes o marrones? Marrones. ¿Sí? Ahora, esto depende de que sea cierto que el color de un escarabajo dependa del color de sus padres. Supongan que un escarabajo puede dar un escarabajo marrón o verde al 50%, independientemente de si es marrón o verde. Este proceso por el cual los pájaros comen escarabajos verdes, ¿va a cambiar la frecuencia de escarabajos, de colores de los escarabajos de la población? ¿Cómo? Asumiendo que no se comen todos todo el tiempo. Van a nacer del color que sean, pero después la población que queda depende del pájaro. Claro, pero después todos esos escarabajos van a tener hijos. Y van a ser 50-50. Sí, bueno, después los pájaros los van a ir comiendo los verdes y en proporción van a caer, pero los pájaros no se comen todos los verdes. Y después igual va a haber verdes. ¿Por qué? Porque igual es 50-50. ¿Sí? Va a ser constante. Va a haber un equilibrio, ¿no? Cuando los pájaros no pueden comer más, va a haber un equilibrio de escarabajos verdes que van quedando, pero eso no va a cambiar. La población no cambia, no va a haber un cambio de verde o de dos colores a todos marrones. ¿Por qué? Porque no hay una heredabilidad, es decir, no hay una capacidad de heredar preferentemente una característica que yo tengo sobre otra. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta cuestión de la selección natural depende mucho de cómo es la herencia de color. O sea, si el color no se hereda, pueden ser 50-50, no hay posibilidad de que esta población evolucione de ser de dos colores a un solo color. Vamos a hablar de eso después más adelante y lo van a seguir viendo. Pero la idea de selección natural es que es esta capacidad donde por un lado hay un ambiente que selecciona algunas cosas, pero además hay algún mecanismo que hace que las características de los organismos sean heredables. De modo que lo que te ayudó a sobrevivir a vos, también se lo puedas pasar a tus hijos para que ellos también sobrevivan más. Y lo que no te ayudó, probablemente no lo pases a los hijos porque estás muerto. ¿Sí? O no muerto, pero si un pájaro te pega, todos los pájaros te vienen persiguiendo, estás todo el tiempo escondiéndote de los pájaros, probablemente tu chance de comer bien y tener un montón de hijos se achique, entonces va a tener menos hijos y por lo tanto es el mismo efecto que si no estuviera. ¿Sí? Bien, este proceso, esta explicación por selección natural que va haciendo que cambie un poco el color de la población de los escarabajos, es un proceso que normalmente se llama de microevolución, ¿no? Habla de cómo van cambiando las características internas de una población, un conjunto de individuos de la misma especie. Ahora, si ustedes toman ese proceso ocurriéndole a todos los organismos, a todas las poblaciones, a lo largo de miles de millones de años, lo que vamos a ver es que a lo largo del tiempo se van acumulando cambios y cambios y cambios y cambios y cambios y generan un proceso que se conoce como macroevolución. La macroevolución es cuando ya no hablamos de escarabajos que son todos iguales, nada más que le cambia el color o le cambia un poquito la forma de los puntitos o alguna otra variante que uno dice, bueno, una cosa menor o cuántos pelos tienen en las patas, sino que empieza a aparecer la gigantesca diversidad de los organismos que conocemos. ¿Sí?
Hay una hipótesis, una teoría bastante aceptada en ciencia, que es que todos los organismos vivientes tienen un último ancestro común. Es decir, que todos descendemos de un único organismo que vivió en algún momento. Y ese organismo, obviamente, era un organismo que tenía una forma en particular. Y de esa forma en particular, de alguna manera, sus descendientes adoptaron la multiplicidad de formas que vemos dentro de una especie, como entre especies, como nosotros, como Tito el gato de la universidad, como los árboles que tenemos afuera, las aves, los hongos, las plantas, las bacterias. Es enorme la disparidad, las diferencias que hay entre los seres vivientes. Y sin embargo, todo aparentemente de alguna manera salió de un mismo lugar. ¿Cómo explicamos cómo sucedió? Bueno, a través de esta combinación de procesos de microevolución que a lo largo del tiempo van generando diferencias cada vez más grandes que terminan siendo macroevolución. Y ahí entonces vemos una cosa muy importante de la biología, que es que la biología tiene que explicar dos fenómenos generales de la vida. Uno es la diversidad, que la vida en la Tierra, en el planeta, es enormemente diversa, y otra es la unidad, el hecho de que pese a toda esa diversidad encontramos que todos estamos hechos de células y que esas células, si bien son bastante distintas cuando comparamos entre distintos grupos de organismos, funcionan en gran medida de la misma manera. Entonces, una explicación posible es que hubo un origen común y un proceso de evolución donde, por un lado, un montón de cambios que generó esta diversidad, pero al mismo tiempo heredamos procesos comunes que son los que reflejan esta unidad de origen. Con eso vamos a hacer una pausa, un recreo corto hasta las 12 y después vamos a hablar brevemente de los componentes de la vida.